¿Te gustaría saber cómo el nuevo MuseScore 4 puede hacerlo todo más fácil para ti? En este video te enseño las habilidades esenciales para navegar la interfaz de usuario, crear nuevas partituras, utilizar las paletas de elementos, crear atajos de teclado y modificar elementos existentes. Estas habilidades que necesitas para poder sacar el máximo provecho de MuseScore 4. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Este es el segundo video de mi serie sobre MuseScore 4. En la descripción de este video te dejo un enlace para que dejes tus datos para enviarte cada uno de los videos de esta serie y así puedas mantenerte al tanto de toda la información que publico acerca de las novedades y los mejores usos de esta importante herramienta musical, MuseScore 4. Empecemos por revisar si hay una nueva actualización de MuseScore para que nos aseguremos de estar trabajando juntos con la misma versión o la más reciente que te sea posible. Vas al menú Ayuda. En este momento voy a ponerme en igualdad de circunstancias en el caso de que hayas realizado una actualización en el paso anterior, como si fuera a usar la versión más reciente de MuseScore 4 por primera vez. Mira que en el menú Ayuda hay una opción que dice Volver a la configuración de fábrica. Voy a dar clic aquí para que iniciemos juntos como la primera vez en la experiencia con esta versión de MuseScore. Este procedimiento no borra partituras, solo reinicia todos los ajustes previos. MuseScore es un software gratuito o quizás MuseScore es el software de notación musical más buscado, según Google Trends, por encima de sus competidores Sibelius y Finale. Sirve tanto para las personas que necesitan poco a poco escribir partituras básicas como para personas profesionales dedicadas al contexto de los arreglos y la composición musical. Así que si eres estudiante de música o te dedicas a enseñar la música, MuseScore es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Es un programa muy ágil que no consume mucha memoria, por lo que no importa el procesador que tengas, funcionará muy bien. Al iniciar el programa te preguntará si deseas seleccionar un tema visual, ya sea la opción de tema claro o tema oscuro, o puedes seleccionar la opción de este cuadro de verificación que dice seguir con el tema de tu equipo. En mi caso, el equipo está configurado para que en el día esté en tema claro y a partir de 1 hora de la noche se ponga en modo oscuro, y MuseScore sigue esa misma mecánica. Al dar clic en siguiente, nos lleva a esta ventana que nos invita a enterarnos más de la nueva tecnología de audio de MuseScore llamada Sonidos MuseSound. Hay un video de 1 minuto justo en este botón que podrás ver después, así que damos clic en siguiente. Llegamos a una sección de videos tipo How To, que al momento de hacer esta publicación, la mayoría de los tutoriales están en inglés, pero bueno, acá estoy yo para ser tu principal aliado en idioma español para mostrarte cómo sacarle el mayor provecho al uso de MuseScore 4. Así que dale clic en fin. Y ya que hemos llegado a este punto, observa la manera como está distribuido el espacio de trabajo. En la izquierda de la pantalla hay 3 menús: Inicio, Partitura y Publicar. En este momento estamos bajo el menú Inicio y mira que hay 4 secciones llamadas Mi cuenta, Partituras, Plugins y Aprender. Así que puedes recorrer cada una de ellas cuando gustes. Vamos al menú Partitura y te explicaré cómo es la distribución de esta versión de MuseScore. En esta primera vez la zona de trabajo está vacía, así que vamos a crear un nuevo documento. Para ello vamos al menú Archivo Nuevo, se abre una ventana donde están todos los instrumentos que te la explicaré con más detalle más adelante. Por ahora, yendo paso a paso, te recomiendo dar clic en la pestaña Crear desde plantilla, seleccionas la opción de partitura con la que más sientas familiaridad, ya sea clave de sol, clave de fa o un pentagrama para piano, das clic en siguiente y pasamos poco a poco por cada uno de los aspectos de configuración de la plantilla. Armadura, indicación de compás, tempo del metrónomo y llenas los datos de texto que gustes. Para terminar, das clic en el botón Hecho. Ahora que tenemos este espacio de escritura de música, debes ser muy consciente en cuál de las secciones de MuseScore deseas estar. En Inicio, Partitura y Publicar. Cada una de estas secciones tiene un comportamiento muy diferente. Por ejemplo, si te ubicas en la sección Publicar y te distraes, podrías resultar perdiéndote con la duda: ¿por qué no puedo editar la partitura? ¿Dónde están mis barras de herramientas, los comandos de escritura y edición? Pero se soluciona si regresas a la sección Partitura. En la parte superior ves las herramientas y los menús más importantes. En la parte izquierda
hay una sección llamada Paletas, donde puedes encontrar elementos para agregar a tu música. Claves, armaduras, indicaciones de compás, tempo, alteraciones, dinámicas, articulaciones, etc. Está la pestaña Instrumentos, que te permite añadir nuevos instrumentos a la partitura y luego de eso ocultar o mostrar los instrumentos que necesitas en pantalla. Y al lado está la pestaña Propiedades, que te permite configurar y modificar los elementos que ya tienes escritos en pantalla. Por ejemplo, si selecciono la clave de esta partitura y regreso al elemento Propiedades, mira las opciones que me ofrece. Así funciona. Primero seleccionas un elemento de la partitura, luego vienes a la pestaña Propiedades para verificar las variables de configuración que puedes aplicar a ese elemento seleccionado. Cuando no tienes nada seleccionado, la pestaña Propiedades te permite mostrar y ocultar elementos tales como márgenes, marcos, etc. Primero, quiero motivarte a que desarrolles confianza y familiaridad con el nuevo MuseScore como herramienta, como espacio de trabajo. Lo primero que necesitas hacer es definir el idioma en MuseScore. Si estás en Windows, la ruta es por el menú Editar y luego a Preferencias. En Mac, la ruta es Menú, MuseScore y luego clic en Preferencias. Te aseguras de llegar a la sección General y mira todas las opciones que tienes. MuseScore es un software con una interfaz multidiomas, así que no te preocupes si prefieres otro idioma. Según su propia página web, MuseScore ha sido descargado más de 6,5 millones de veces en el mundo. Escoge el idioma que más te guste y dale clic a aceptar, reinicias y al volver a comenzar ya tendrás MuseScore en el idioma deseado. Ahora que ya tienes una hoja pentagramada para escribir la música, puedes proceder a distribuir los compases equitativamente en pantalla. Ve al menú Formato y busca la opción Añadir, Borrar saltos de sistema si quieres distribuir la zona de trabajo para que cada línea de pentagrama tenga 3 compases. Simplemente configúralo en este campo y das clic en aceptar. Mira que ha quedado cada línea de pentagrama con 3 compases, pero si prefieres distribuir compases manualmente, enviando los compases sobrantes hacia abajo, puedes hacerlo con la tecla Enter. Por ejemplo, si en la segunda línea deseas solamente 2 compases, ubícate en el segundo compás y córrelo hacia la derecha presionando Enter. Mira, los compases sobrantes se van hacia abajo para la siguiente línea. Si en esa siguiente línea, la tercera, necesitas aumentar la cantidad de compases, es decir, traerte los compases de abajo para acomodarlos en esta línea, simplemente eliminas el salto de sistema que está representado por este símbolo del extremo derecho. Cada uno de ellos representa un salto de línea. ¿Cómo se elimina? Fácil, das clic derecho sobre el salto para que veas el atajo correspondiente en tu equipo. En mi caso es la tecla suprimir, presiono la tecla suprimir, mira cómo se ha borrado el salto y así los compases de la línea de abajo se ubican en la línea donde deseas más cantidad de compases. Así tienes total control sobre la distribución de los compases por sistema. Pero eso no es todo. También es importante que sepas cómo navegar por la pantalla de MuseScore. ¿Sabías que puedes activar la navegación por la barra de menús de MuseScore? Esto representa más usabilidad en los menús. En Windows lo logras con las teclas Alt y flechas de desplazamiento. En Mac lo haces con las teclas Función, Control y F2 para activar la navegación por los menús sin usar el ratón. Cuando tienes este modo de navegación activado, solo necesitas usar las flechas de desplazamiento a izquierda, derecha, abajo y arriba. Es súper fácil. Si tienes alguna dificultad visual, esta opción puede ser muy útil para ti. Solo tienes que presionar la tecla Escape para salir de la navegación en este modo de menús. Ahora bien, vamos a ver las extensiones o tipos de archivo en la opción Guardar. Esto significa los tipos de archivo predeterminados que puedes guardar cuando trabajas con MuseScore. Cuando activas la opción Guardar, esto es posible yendo al menú Archivo y presionando Guardar como, puedes elegir entre dos opciones. A la izquierda está la opción Guardar en la nube. Esto es un servicio gratuito, los archivos se guardan de forma privada en tu cuenta personal. También puedes compartir borradores con tus colegas de la música y publicar tus proyectos cuando los hayas terminado. A la derecha está la opción Guardar en tu equipo, que te permite guardar archivos con la extensión MSZ. Solo hace falta que elijas cuál lugar de tu computadora deseas hacer este guardado y asignarle el nombre que deseas a este archivo. Además de la opción Guardar, hay otras maneras de extraer los archivos que creas o editas en MuseScore. Cuando vas a la ruta de archivo Exportar,
Para guardar tu partitura en otros formatos, MuseScore permite guardar la partitura PDF, imágenes PNG, SVG, audio MP3, audio WAV, archivo MIDI, formato estándar de intercambio con otro software de notación musical, el Music XML o el formato Braille, extensión BRF. Ahora hablemos de cómo desplazarse con el ratón a través de las páginas de una partitura. Si tienes un ratón táctil, puedes desplazarte fácilmente a la izquierda o a la derecha. También puedes hacerlo haciendo el gesto sobre el pad de la computadora portátil, pero si prefieres usar comandos del teclado, también puedes hacerlo. Solo tienes que presionar la tecla función y las flechas de desplazamiento hacia abajo y de esa manera avanzas por fragmentos por las diferentes páginas. Si quieres regresar al principio, solo presionas la tecla función más la flecha hacia arriba. También puedes avanzar a través de las diferentes páginas haciendo este mismo procedimiento con la tecla función, pero esta vez con las flechas de desplazamiento izquierda y derecha. Voy a compartirte algunos atajos para utilizar el zoom en tu computadora para alejar la imagen y reducirla de tamaño. En Windows usas la tecla Control y el signo menos. En Mac es con las teclas Command y el signo menos. Mira. Para acercar la imagen en Windows es con la tecla Control y la tecla 0. En Mac con la tecla Command y la tecla 0. De esa manera obtienes el tamaño al 100%. En Mac adicionalmente puedes agrandar aún más la imagen con Command Shift 0. Si tienes un ratón táctil o con una rueda deslizable, puedes utilizar esa ventaja para hacer zoom con el ratón gradualmente. En Windows presionas Control y deslizas la rueda del ratón. En Mac presionas la tecla Command y deslizas el dedo hacia adelante y hacia atrás sobre el ratón táctil para lograr alterar el tamaño del documento. Ahora, ¿quieres saber cómo cambiar la vista de la página? Aquí viene lo interesante. Te mostraré lo fácil que es personalizar los atajos de teclado en MuseScore para hacer tu experiencia de uso más fluida. En Windows puedes acceder a las preferencias en el menú Editar, mientras que en Mac la opción Preferencias está en el menú MuseScore. Una vez llegas a Preferencias, te ubicas en la sección de atajos de teclado y buscas la palabra Vista. Verás que hay 3 opciones y que ninguna de ellas tiene un comando asignado. Vamos a hacerlo. Te invito a que definas tu propio comando de teclado para modificar las vistas de página. Yo he creado un atajo en Mac con la tecla Command, en Windows con la tecla Control. Seleccionamos cada opción, damos clic en el botón Definir y presionamos las teclas deseadas. Shift Command B para vista vertical, Shift Command H para vista horizontal y Shift Command P para vista de página. Damos clic en Aceptar. Repito la pregunta, ¿ahora ya sabes cómo cambiar la vista de página? Ahora ya tienes las formas de hacerlo. Presionas Shift y Command V para ver la página en modo de desplazamiento vertical, Shift Command H para ver la página en modo de desplazamiento horizontal y Shift Command P para ver la vista en modo de página. Hemos aprendido entonces a aplicar atajos de teclado para MuseScore en algo sencillo, tanto así que incluso esto también se puede hacer desde el menú de la parte inferior a la izquierda, pero utilizar los atajos del teclado te ahorrará mucho tiempo y te permitirá ser más eficiente. Ahora que estamos en modo de navegación, te mostraré cómo moverte a través de los compases con la tecla Command en Mac o Control en Windows y las flechas de desplazamiento. Mira cómo avanzamos rápidamente hacia la derecha o también podemos retroceder. Muy frecuentemente, cuando estás trabajando con varios pentagramas, necesitas desplazarte entre diferentes instrumentos. Ahora puedes lograrlo con la tecla Alt y las flechas arriba y abajo. También te enseñaré cómo guardar tu trabajo en MuseScore con un simple atajo de teclado. Este procedimiento de estar guardando tu trabajo es muy importante aplicarlo frecuentemente. El atajo lo puedes encontrar en el menú Archivo y la opción de Guardar o Guardar como. Ahí aprendes cuál es ese comando de teclado que debes aplicar. Y si deseas tener aún más control y evitar que algún accidente u olvido haga perder tu trabajo en la partitura, MuseScore tiene una opción de autoguardado que puedes configurar en las preferencias de MuseScore. En la opción General, acá puedes fijar el tiempo de guardado automático, puedes elegir el intervalo de minutos y así MuseScore realiza el proceso de autoguardado por ti.
Has llegado hasta este punto porque toda esta información ha sido de tu interés. Este es el segundo video de mi serie sobre MuseScore 4. En la descripción de este video te dejo un enlace para que me des tus datos para enviarte personalmente cada uno de los videos de esta serie de videos sobre MuseScore 4. Así no te vas a perder ninguno. En el siguiente video te enseñaré a descargar partituras de la comunidad en línea de MuseScore.org, a visualizar las partituras descargadas, crear un nuevo documento, agregar instrumentos, cambiarles el orden, establecer la tonalidad, compases y tempo, modificar notas de manera cromática o diatónica, agregar silencios y dominarlos todos con atajos. Los sistemas de escritura más intuitivos son ahora posibles para ti a través de esta herramienta superproductiva MuseScore 4. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.